Bueno, repetimos alguna idea que ya hemos mencionado, pero es muy importante, aunque como hemos dicho, el cálculo lamentablemente no vamos a utilizarlo este curso. Queda para desarrollos avanzados de bases de datos, bases de datos deductivas, etcétera. Entonces, no vamos a ver cálculo, pero sí hay que saber que existe el cálculo y qué relación tiene con el álgebra. Bueno, ambos, como ya dijimos, son lenguajes de recuperación de la información, son lenguajes de interrogación y son equivalentes. Es decir, toda interrogación formulada en álgebra es formulable en cálculo y viceversa. Por lo demás, asunto cierto, es muy difícil de demostrar, pero está demostrado. Álgebra y cálculo, amén de ser equivalentes, son relacionalmente completos. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier información presente en la base se puede obtener mediante los operadores del álgebra o las fórmulas del cálculo. Álgebra relacional, al hablar de álgebra, pues entendemos álgebra, cosa que supongo que habéis visto en teoría de conjuntos. El álgebra es un conjunto de operadores, operadores que admiten como operandos relaciones y devuelven como resultado relaciones. Ya hemos dicho, álgebra y cálculo equivalentes. Y nada más, aquí hablaríamos de orientados a tuplas, orientados a dominios, pero con esto suficiente. Bien, repetimos en esta pantalla que toda secuencia de operaciones del álgebra es expresable mediante una fórmula del cálculo, siendo ambos lenguajes relacionalmente completos. Cualquier información contenida en la base de datos o deducible a partir de ella se puede obtener usando solo álgebra o cálculo. Esto es muy importante porque el objetivo de esta última parte de la asignatura es dar con la forma, lo más sencilla posible, de diseñar. Pero ojo, el diseño obtenido tiene que ser equivalente a lo que teníamos al principio sin diseñar. Es decir, hablamos también de RDTL, el par universo de atributos conjunto de dependencias, que denominamos relación universal o interfase de usuario. La relación universal nunca se va a implementar. Sería una hipotética relación definida sobre todos los atributos presentes en un problema y todas las dependencias que existen, que tienen lugar entre dichos atributos, simplemente inmanejable. Por eso el proceso de diseño, ¿en qué va a consistir? En la sustitución, como veremos, de esta relación universal por un conjunto de subesquemas, estos inmanejables, de mucho menos grado, y conteniendo después la misma información. Es decir, que lo que yo pudiera obtener accediendo, ya veríamos cómo, directamente a la relación universal, lo vamos a accediendo a los subesquemas resultado del diseño de una forma segura, de una forma eficiente y de una forma mucho más rentable en tiempo. Y ojo, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, que lo que obtendríamos de la primera manera, es decir, acceder directamente a una hipotética relación universal que nunca vamos a generar, tiene que ser exactamente lo mismo que obtengamos accediendo a algunos de los subesquemas resultantes del diseño. Bueno, también como cultura, digamos, de interés práctico acerca de cálculo y álgebra, el cálculo es no procedimental.
y el álgebra es procedimental. Aclaremos un poco esto. Ya dijimos que un acceso en cálculo, una interrogación en cálculo, se formula en la forma metacondición. Es decir, yo quiero esto y que cumple tal condición. Es metacondición. Quiero los empleados de la empresa, sus nombres, que tienen una antigüedad igual o superior a 5 años y participan en el proyecto, pues, desarrollo de software para no sé qué. Metacondición. Yo no detallo qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Es responsabilidad del sistema que ya pues, se ocupará de optimizar. Porque a todas estas el tiempo es una variable muy crítica en este tipo de sistemas si no se planifican las cosas bien. Pero en el cálculo es que no tengo que planificar nada, sino expresar, repito, qué quiero y qué condición tiene que cumplir y ya el sistema se encarga de hacerlo. El álgebra es procedimental. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que digo es, quiero los empleados con antigüedad en la empresa mayor o igual a 5 años y que participan en el proyecto de desarrollo de software. Entonces, eso yo no lo dejo así, pero digo, bueno, pues quiero esto. ¿Cómo lo consigo? A partir de lo que tengo en la base. Pues tengo que planificar los accesos, las operaciones que me llevan al resultado que quiero obtener. El sistema va a ejecutar exactamente lo que yo le digo en el orden que yo le digo. Aquí hay que tener muy en cuenta no solamente el hacer las cosas bien, sino optimizar. Optimizar en bases de datos relacionales en este diseño, bueno, es un término que se emplea para decir mejorar las cosas. En matemáticas se optimiza una función, pues calculando la derivada primera, la derivada segunda, alcanzo un máximo, alcanzo un mínimo y las cosas son exactas. Optimizar aquí significa mejorar. Los accesos a bases de datos relacionales son generalmente son accesos que llevan tiempo. Cuando yo utilizo álgebra, yo soy la responsable de planificar la forma en que se hacen las cosas, porque, por cierto, hay formas equivalentes de hacerlas. Entonces, tengo que hacer una planificación. Una planificación y, eventualmente, transformar la secuencia de operaciones en otra secuencia equivalente, pero mejor en cuanto al tiempo de ejecución. Mejor en cuanto a tiempo, pues lógicamente es minimizar en lo posible este tiempo. Bueno, el problema de optimización es interesantísimo y muy importante, muy importante. Lo que pasa es que no vamos a poder ocuparnos, obviamente, de este tema, que es, bueno, realmente es un tema ya de nivel avanzado. También estaríamos hablando de álgebras extendidas o ampliadas, con inclusión de otros operadores, en fin. En cualquier caso, hay muchas técnicas para optimizar, mejorar los tiempos y todas se basarían, en principio, en las propiedades algébricas, matemáticas de los operadores. Es un tema muy bonito, muy interesante, pero no van por ahí, aunque sí vamos a mencionar, después de haber visto este bloque, pues hay un par de heurísticas que uno debe de incorporar a su rutina
de formulación de accesos y ya está. Por cierto, que es muy importante que tengamos clarito un par de operadores que vamos a, o mejor dicho, tres: selección, proyección, unión, unión natural o join. El resto de operadores, pues ahí los vais a tener, y aunque se expliquen, pues sinceramente no podemos, digamos, utilizar tiempo en ello. Y lamentablemente, por cierto, pero sí lo que vamos a hacer hincapié es en proyección, selección y unión, súper sencillo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque son tres operadores también que vamos a utilizar en el proceso de diseño. Ya os adelanto, en todo caso, que si siempre ha sido así, pues más todavía en las presentes circunstancias, pues interesa que uno, pues, digamos, centre sus esfuerzos en el, digamos, núcleo más importante o central del tema. Entonces es importante que tengáis todos los operadores, es importante incluso, bueno, pues alguna noción más detallada del cálculo, pero no vamos a ir por ahí, ¿eh? Aunque sí, bueno, pues como digamos algo que uno debería tener en cuenta siempre, es las heurísticas de optimización o de mejora que vamos a ver al final y que son muy sencillas. Heurística, como sabéis, son reglas dictadas por la experiencia. Casi que uno diría, esto es así porque la experiencia demuestra que así funciona mejor. Entonces, bueno, pues incluso cuando utilicéis el SQL, obviamente son lenguajes ya, los SQL comerciales son lenguajes de alto nivel, son lenguajes muy evolucionados, pero sus estructuras básicas son álgebra pura y dura, ¿eh? Entonces, incluso muchas veces hay heurísticas que uno debería tener en cuenta, incluso trabajando en SQL. Bueno, pasamos entonces a ver los operadores del álgebra. Vamos a distinguir operadores básicos y operadores derivados. Operadores básicos, ¿qué significa? Pues que solo con estos cinco: unión, diferencia, producto cartesiano, proyección y selección, ya tendríamos perfectamente configurado, perfectamente disponible, un álgebra relacional que nos permitiría, carácter relacionalmente completo, acceder a cualquier información presente en la base. Pero claro, bueno, pues habría que hacer en ocasiones secuencias, cadenas de operaciones un poquitín largas, ¿vale? La unión, que vamos a ver enseguida, es el mismo concepto que la unión de conjuntos de toda la vida. Lo mismo la diferencia y lo mismo el producto cartesiano. O sea, unión, diferencia y producto cartesiano no son nada nuevo, son la particularización al mundo de las bases de datos relacionales, de las relaciones, digamos, la aplicación o particularización de estos operadores que proceden de la, como digo, de la teoría de conjuntos de toda la vida. Había cuenta que una relación es un conjunto de tuplas o filas, ya está. Teniendo en cuenta que una relación, los elementos de una relación son filas, no los valores atómicos ahí de intersección fila-columna, sino las filas, pues ya está. La unión, diferencia y producto cartesiano, que ahora vamos a ver pues en unos ejemplitos súper sencillos, es lo mismo. Proyección y elección, sin embargo, pues ya son
operadores particulares de las bases de datos relacionales. Luego tenemos operadores básicos, unión, diferencia, producto cartesiano, proyección y selección. Los operadores derivados son la intersección, la división, la asociación y la unión natural, distinta de la unión de conjuntos que pertenece al conjunto de los básicos. La unión natural o join aparece en la literatura, que está siempre en inglés, como natural join, o bueno, o join a secas. Entonces vamos a ahorrar palabras y será join. Bueno, la intersección y la división, la intersección es la propia de álgebra de conjuntos, ¿vale? Pero ya ahí veíamos que era un operador derivado. La división es propia del mundo de las relaciones, del álgebra relacional, lo mismo la asociación y lo mismo join, ¿vale? Entonces, cada uno está operador de intersección, división, asociación y join admiten una expresión en términos de operadores básicos, por eso les llamamos derivados, pero conducirían a una formulación de las interrogaciones pues muy incómoda. Por eso, pues se utilizan directamente, si hace falta, intersección, división, asociación y unión natural, sabiendo que cada uno de estos se resuelve en una cadena o secuencia de operadores básicos. Bueno, pues vamos con. ¿Qué es la unión de conjuntos? Punto de operadores básicos. Pues es, como acabamos de decir, la unión de conjuntos teniendo en cuenta que una relación es un conjunto de tuplas. Dos relaciones R y S son compatibles para la unión si están definidas sobre los mismos atributos, exactamente los mismos. Si no, no son compatibles para la unión. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplito. Sea R la relación representada por la tabla ABC 358 752 169. Y S la relación ABC 402 169. Pues es la unión de R y S, la unión de conjuntos, es la relación constituida por las tuplas comunes y no comunes, pero sin repetición. Si hubiera filas que aparecen tanto en R como en S, no se repiten, ¿vale? Se escriben una sola vez. Ya sabéis que en un conjunto no hay dos elementos iguales. Si aparecen dos elementos iguales, se entiende que son el mismo, ¿vale? Bueno, pues la unión ABC 358 752 169 402. Ya está. ¿Qué es la diferencia? Para poder plantear la diferencia entre dos relaciones, R y S, pues deben de cumplir la misma condición que exigimos para la unión. Es decir, estar definidos sobre los mismos atributos. Entonces, la definición es exactamente la misma. R menos S, la diferencia R menos S es otra relación definida sobre los mismos atributos
que contiene las tuplas de R que no estén en S. En nuestro ejemplo, ABC 358752. Producto cartesiano. El producto cartesiano es es volver a utilizar el producto cartesiano de conjunto, repito, teniendo en cuenta que las relaciones son conjuntos de filas. Ahora no tenemos una restricción sobre las cabeceras. R y S pueden tener las cabeceras que sean, no tienen ni siquiera por qué ser del mismo grado. El producto cartesiano de dos relaciones, que se representa con el símbolo de producto cartesiano, es otra relación definida sobre la unión de las cabeceras de R y de S, cuyas tuplas se forman concatenando cada tupla de R con cada una de las de S en todas las formas posibles. Es el mismo producto cartesiano del álgebra de conjuntos, habida cuenta de que una relación es un conjunto de tuplas. Por ejemplo, supongamos que tenemos la relación R A, B, C, definida sobre 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 5, 1. Y la relación D, ya veis que no deliberadamente he puesto el ejemplo, ni tienen el mismo grado, ni tienen la misma cabecera. 1, 2, 4, 3. Bueno, pues, como veis, R tiene tres tuplas y S tiene dos. La de R se puede y debe concatenar en el producto cartesiano con cada una de las tuplas de S. 3 por 2, 6. El producto cartesiano, primero, está definido sobre la concatenación de las cabeceras, o la unión de las cabeceras, mejor dicho. A, B, C, D, E. Y tiene 6 tuplas. Vamos a verlas aquí. Pues aquí tenemos A, B, C, D y E. 1, 2 se une con 3, 1, 2 y con, bueno, se justapone, no digamos se une. Y con 3, 4, 3, 4, 3, 2 con 1, 2 y 4, 3, 3, 5, 3, 5, 1, perdón, con 1, 2 y 4, 3. Esto os lo dije mal. Repito. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 3. 4, 3, 2. Aquí tenía el fallo, perdón. 1, 2, 4, 3, 2, 4, 3. 3, 5, 1, 1, 2 y 3, 5, 1, 4, 3. Vale, pues tenemos exactamente en la definición, como no puede por menos de ser, de producto cartesiano aplicado al universo de lo que son relaciones. Vamos ahora con el operador de selección propio exclusivamente del ámbito del álgebra relacional, del álgebra de conjuntos. Bueno, aquí aprovecho para deciros que el modelo relacional es un modelo fuertemente formalizado y entonces pues utiliza mucho símbolos como pasa en matemáticas, y la notación que utilizamos es la que se ha impuesto en generalmente todos los autores. En concreto es la notación de uno de los, digamos, clásicos de teoría de bases de datos, que es Jeffrey Ullman,
Y bueno, pues la verdad es que es una notación muy compacta y muy fácil de usar y por tanto de alguna manera se ha impuesto, ¿verdad? Entonces, el símbolo de selección es la letra griega sigma, sigma minúscula. Entonces, la selección, ahora lo decimos y después lo aclaramos un poco. La selección sigma, según el criterio F, que se pone como subíndice, F típicamente es una fórmula de comparación, de lo que sea. Según el criterio F de una relación R, que se representa así, selecciona de acuerdo con el criterio F, R. Es el conjunto de filas de R que verifican el criterio o condición expresado mediante la fórmula F. Vemos que es una operación monaria. Las otras eran binarias, y se pueden extender a n. La selección es monaria. Yo selecciono con un criterio las filas o tuplas de una relación. Y esto seguro que os evoca enseguida al select where de SQL, ¿vale? Pero bueno, el bloque select from where, que es, no vamos a SQL, ya habéis visto este curso. Pero bueno, para que evoquéis un poco estructuras, o sea, el bloque select from where con todos sus niveles que uno quiera y con todas sus complicaciones es fundamental en el SQL. Después puede haber niveles de anidación, todo lo que sea. Pero en el fondo, select from where, y adelanto proyección que no hemos visto, es ni join, es selección, perdón, es join, selección y proyección. Lo que pasa que es más, bueno, más similar al lenguaje natural, select from where. Por ejemplo, tengo la relación R, A, B, C y D, 1, 3, 5, 2, 3, 6, 1, 5, 4, 3, 5, 0. Y la condición de búsqueda es que A sea mayor o igual que 2, bueno, el símbolo de ampersand también se puede usar como alto, y C sea 1. Bueno, pues hay que buscar, el sistema buscará las filas o tuplas de la relación R que cumplen esta condición. Si A debe ser mayor o igual que 2, posibilidades serían la fila segunda y la tercera, y que C valga 1, pues ya me quedo con la segunda. Me devolvería el resultado 3, 6, 1, 5. Ahí lo tenemos, ¿verdad? A, B, C y D, 3, 6, 1, 5. La proyección también es propia del mundo de las bases de datos relacionales o de las relaciones, vamos a decir, y es una operación monaria, ¿verdad? Porque actúa sobre una relación. La sintaxis la sentencia, perdón, del operador es muy fácil. También, repito, me estoy basando en la notación que si consultáis alguna bibliografía, bueno, no creo que se pueda, pero en fin, alguna bibliografía básica fundamental en el sentido de que proporciona los fundamentos de algo. Volvemos para atrás. Pues es muy sencillo, o sea, proyección, pi mayúscula y debajo separados por comas y como subíndices los atributos sobre los cuales proyecto el qué, una relación R. Bueno, pues en nuestra relación R, supongamos que quiero proyectar sobre A y C. Bueno, puedo separarlo por coma o como tenemos la convención de que un atributo está representado por solamente una letra, pues nos podemos ahorrar la coma. Proyección de R sobre AC. Pues
Pues volvemos un momento R, ¿verdad? Volvemos un momento R y tenemos diapositiva anterior, a ver, A, B, C y D, 3, 6, 1, 5, perdón, R era otra cosa todavía, nada, A, B, C y D, y proyectar sobre A y C. Bueno, pues la proyección sobre A y C es una nueva relación que se define sobre A y C y cuyas tuplas o filas son 1, 5, 3, 1, 4, 5. Vamos. Pues aquí lo tengo. ¿Vale? Vamos ahora con los operadores derivados. Intersección. La intersección entre dos relaciones R y S puede formularse o plantearse de nuevo si R y S son relaciones definidas sobre el mismo conjunto de atributos. Y de nuevo nos encontramos con el mismo concepto de intersección de dos conjuntos. Pues la intersección de R y S es el conjunto de filas comunes a ambas relaciones, con supresión de filas repetidas, porque al hacer la intersección pudiera ser que haya filas repetidas. Si estas filas están repetidas, de nuevo sucede lo que en cualquier conjunto, que elementos idénticos se consideran el mismo, por tanto se suprimiría. Bueno, ahora veremos asociación. La asociación es importante en cuanto que es la base, está la base junto con la selección de la unión natural, del join, pero vamos a definirlo. Sean R y S dos relaciones. No tienen por qué estar definidas sobre el mismo universo en absoluto. Entonces, la asociación, que bueno, a falta del símbolo, el símbolo es, en lugar del símbolo este que es como el símbolo del infinito, se parecía, el símbolo son dos triangulitos unidos por el vértice, como un lazo. Bueno, pues la asociación de ambas con el criterio o condición F, que así se representaría, asociación, alfa asociación o asociación de R y S con el criterio F, es la selección según el criterio F del producto cartesiano de R y S. Ahora nos aclaramos. La condición que se expresa en F referirse tanto a atributos procedentes de R como a atributos procedentes de S. Por ejemplo, aquí. Supongamos que tenemos una relación ABC y otra relación EF, R y S, le llamamos, con las filas que vemos ahí, 1, 3, 7, 7, 2, 5, 2, 9, 1, 7, 4, 3. Supongamos que mi fórmula, la fórmula que tiene que cumplir la asociación o asociación, es que se llama de las dos maneras, entre R y S es que B sea mayor o igual que E y A sea menor o igual que F. Como veis, aparecen atributos tanto de R como de S. Para empezar, escribimos la cabecera.
la cabecera es ABC, E y F, igual que pasaba en el producto cartesiano. Es la concatenación de las cabeceras. Entonces, decíamos, el producto cartesiano me une, me justapone cada fila de R con todas las de S. Pues podemos pensar que empezamos por hacer este producto cartesiano, pero no queremos todas las filas del producto cartesiano, porque la relación finalmente va a estar redefinida sobre ABC, E y F. Queremos aquellas filas que cumplen que el valor de B sea mayor o igual que el de E y que el valor de A sea menor o igual que el de F. Pues ya está. Aquí lo tenemos. 2, 5, 1, 7. Fijaros. Ahí. Aquí. Tenemos. Si hiciéramos el producto cartesiano sin más historias, diríamos, empezamos, 1, 3, 7, 2, 9, 1, 3, 7, 1, 7, 4, 3, 7, 2, 5, 4, 3. Y después tendríamos 7, 2, 5, 2, 9, 7, 2, 5, 1, 7, 7, 2, 5, 4, 3. ¿Vale? Y bueno, voy a eliminar un montón de tuplas que no cumplan la condición. La condición expresada para la operación es que B sea mayor o igual que E y que A sea menor o igual que F. Bueno, pues el resultado es este. Unión natural o join. Muy importante, muy importante. Inmediatamente veis que se va a derivar de la selección y de la alfa unión o alfa asociación. Para plantear la unión natural join entre dos relaciones, sí tienen que cumplir las cabeceras una condición, y es que la intersección de de las cabeceras de R y S no puede ser vacía. Tienen que tener al menos un atributo común, un descriptor común. En el producto cartesiano a secas no imponíamos ninguna condición. De hecho, la R y la S del ejemplo anterior no tenían ninguna intersección. Bueno, pues para el join, R y S tienen que tener un atributo al menos en común y también pueden tener más de uno. Entonces, se realiza el producto cartesiano. Seleccionamos. Aquí ya no podemos qué criterio de selección, porque es que es join, es otra cosa. Se seleccionan las filas que tienen el mismo valor en el descriptor común. Y eliminamos, claro, de esta forma me van a aparecer forzosamente columnas repetidas. Pues elimino las repeticiones. Ejemplo. Ahora R es ABC con sus valores que aquí vemos y S es C y D con sus filitas. Bueno, pues tienen un descriptor común que es C. Puede ser más de un atributo, en este caso es C. Entonces, lo primero, ¿puede plantearse el join? Sí, porque si no tienen atributo o más de uno común, no se plantea, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, ahora sabemos que esto es una alfa asociación con el criterio de que el valor de C en R sea igual al valor de C en S.
Perdón. Entonces, haríamos 1, 2, 5 puede justaponerse con alguna fila de S, no, porque 5 ni es 2 ni es 3, fuera. 3, 7, 2 puede, sí, porque 2 aparece en R y en S. Luego tendríamos 3, 7, 2, 3. O mejor, 3, 7, 2, 2, 3. Bueno, ya nada más, porque de la siguiente fila es 3. Paso a la siguiente. Tampoco se puede justaponer con ninguna. Por tanto, el join de R y D sería una relación definida, porque ya se supone que he eliminado la columna repetida, que sería 2 veces C con valores idénticos. Entonces digo A, B, C, D, 3, 7, 2. Y ya está. Aquí tendríamos 3, 7, 2, 3. Como veis, el símbolo, que repito, en la realidad de las cosas es un lacito, que se puede componer con mayúsculas y tal, pero no queda. Prefiero este, es más parecido y más compacto. O sea, repito que es un lacito, dos triángulos unidos por el vértice. Vale, es igual. Y entonces tenemos 3, 7, 2, 3. Importantísimo, importantísimo operador en diseño. Ya hemos visto 3 operadores que son centrales en diseño. Selección, proyección y join. División, la saltamos olímpicamente. Es un operador derivado que es, o sea, utilizarlo es facilísimo. Y además se representaría así con el símbolo de división y se utiliza mucho para accesos, cuando aparezca la cláusula a menos. Por ejemplo, empleados que trabajan en al menos los mismos proyectos en los que trabaja Juan Fernández. Alumnos que se hayan matriculado al menos en bases de datos y en programación 1 y en, yo qué sé, matemáticas, este curso. El al menos me indica que se puede y se debe usar el operador de división si no queremos llegar, bueno, pues a accesos de este estilo, en donde, bueno, sobre un ejemplo se ve cómo lo que muy compactamente se puede utilizar como operación de división tendría en álgebra básica toda esta expresión. Evidentemente no vamos a ni a explicarlo ni a nada. Está ahí, es un operador derivado y es muy útil para según qué tipo de acceso. Pero para el diseño no nos va a hacer falta. Entonces, como no nos va a hacer falta, no lo vamos a utilizar. Pero visto, no podía quedar este tema de álgebra sin hacer al menos una mención a este operador, que es un operador del álgebra. Derivado, pero bueno, ahí está. Bueno, una reflexión en torno a lo que os comentaba al principio de esta sesión, optimización. La optimización es un tema muy sensible y muy importante en bases de datos relacionales. Al hablar de optimización y hablar de lenguajes, estamos hablando de minimizar, disminuir hasta donde podamos los tiempos de respuesta, ¿vale? Que a veces son muy importantes. Si el diseño no está bien hecho, si el diseño no está bien hecho no vale para nada, pero si más que cuestión del diseño es si, que doy por bueno, es si el acceso no es formulado
de la forma más eficiente posible. ¿Qué se entiende entonces de forma muy general como optimización? Pues se entiende el uso de las propiedades de los operadores para obtener sucesivamente secuencias equivalentes que disminuyan los tiempos de respuesta. Para poder, aunque fuera a abordar un ejemplo, tendríamos que haber dado un tema, bueno, estamos dentro de lo que es álgebra, las propiedades de los operadores. Porque para saber que una secuencia se puede escribir equivalentemente de diferentes formas, tenemos que estar seguros de que lo estoy haciendo uso de los operadores, de las propiedades de los operadores. Es un tema muy bonito que se puede abordar desde muchos puntos de partida. Una de las formas es plantear como un árbol primero uno pues escribe su acceso, después uno hace un árbol y va transformando este árbol en equivalentes, que a veces sorprendentemente tienen más operaciones que el inicial, pero más eficientes. Pero bueno, es un tema de alto nivel y no aquí se queda. Pero hay dos heurísticas. Esto uno debe son dos heurísticas de optimización que uno debe incorporar a su rutina de hacer las cosas. Y además son de bastante intuitivas. Realizar las selecciones lo antes posible. Imaginemos que tengo una relación de empleados y tengo una relación de proyectos. Y pretendo averiguar qué empleados trabajan en proyectos cuyo presupuesto es igual o superior a 3 millones de euros. Bueno, pues en mi base tendré todos los proyectos en curso, sea cual sea su presupuesto, y todos los empleados trabajen o no en este tipo de proyectos. Estoy arrastrando un montón de filas que no me van a leer para nada. Entonces, lo que hago antes es aplicar una selección, o mejor dicho, en este caso dos. Digo, bueno, yo quiero solo los empleados que trabajan. Aquí no podría aplicar en principio ninguna selección porque no sé qué empleados son. Pero bueno, tengo mis empleados, tengo mis proyectos y digo, selecciona los proyectos cuyo presupuesto es mayor o igual que 3 millones de euros. Si además digo, y que estos empleados vivan en la Comunidad de Madrid, pues digo, selecciona mi empleado, región o lo que sea, Comunidad de Madrid, selecciona proyectos, presupuesto mayor o igual de 3 millones de euros y ya me he quitado seguro de medio, pues no sé cuántos, pero unas cuantas estúpidas. Y cuanto más aligere el peso de una relación, mejor. Bueno, pues más o menos informalmente se llama peso, o se suele llamar peso, al número de filas, a la cardinalidad. Bueno, pues si me quito peso de la relación y trabajo con relaciones más ligeritas, lógicamente, pues el yo que tendré que hacer entre empleado y proyecto va a ir más rápido. Para nosotros, ya lo he dicho, lo más importante va a ser la unión natural o join, la selección y la proyección. Pero bueno, no perdamos de vista que la unión natural se basa, entre otros, en el producto cartesiano y en la asociación. Bueno, en cualquier caso, la asociación se basa en el producto cartesiano, el join también. Entonces, en el producto cartesiano, la unión natural y la asociación, puedo optar, si yo tengo que hacer R por S, pues puedo hacer R por S o S por R. Va a ser igual, desde el punto de vista del resultado.
Hay una conmutatividad. Pero la conmutatividad en cuanto a resultados no necesariamente es conmutatividad en términos de tiempo de ejecución y respuesta, por tanto. Y esto a veces es un factor realmente importante. Entonces, ¿qué hago? Si me da igual poner R por S que S por R, pues me da igual. ¿Cómo elijo la forma más eficiente R por S o S por R? Vale, pues colocando como primer factor la relación que tenga menos filas. Por ejemplo, yo tengo que hacer, ejemplo que os mencioné antes, tengo que hacer un join, supongamos, entre empleado y proyecto. Vale. Presumiblemente, ¿qué va a haber en una empresa? ¿Más empleados o más proyectos? Hombre, más empleados. O sea, el orden de magnitud de las filas que tiene la empresa va a ser considerablemente superior al de proyectos en curso. O no en curso, si guardo en histórico. Esto es un poco de sentido común, aunque yo desconozca el número de filas. ¿Vale? Entonces, si tengo que hacer el join de empleado y proyecto, coloco delante proyecto y pongo proyecto por empleado. Y sigo. Si no tengo en cuenta esto, ¿qué va a pasar? Pues no pasa nada. No pasa nada en cuanto a resultado, en cuanto a eficiencia sí. ¿Vale? Entonces, realizo las elecciones lo antes posible. Coloco en operaciones tipo producto cartesiano, unión natural y asociación, coloco como primer factor la relación que tenga menor cardinalidad, menor número de filas. Uno puede decir a veces, ¿y cómo lo puedo saber? Yo sé la cabecera de la relación, el diseño de la base, pero no lo que tiene. Bueno, pues repito, a veces se invoca un poco el sentido común, ¿no? Dices, bueno, pues si son empleados y proyectos, hombre, habrá más y me atrevo a decir muchos más empleados que proyectos. Pues coloco delante proyectos y después empleados. Bueno, pues hay otros casos en que no lo sé, no puedo saber, no me puedo dar idea de cuál tiene más grado, o sea, perdón, más cardinalidad, ¿no? Bueno, pues ahí no se hace nada, se coloca adelante lo que a uno le parezca mejor y ya está. Pero en muchísimos casos, haciendo una reflexión sobre el significado de las cosas, pues evidentemente, bueno, pues las cosas van a ser como de... Bien, vamos a ver, sigamos. Para acabar la sesión de hoy o de lo que sea, pero vamos, para acabar este bloque, sabiendo, repito, que bueno, lo que vamos a usar es proyección, selección, unión, vamos a hacer un poco de presentación o de introducción al tramo más denso, por favor, no difícil, pero más denso del proceso de diseño, del módulo de diseño, que es la teoría fundamental de dependencias. Hemos dicho que mi relación universal, RDTL, tiene universo o conjunto de atributos y conjunto de dependencias existentes que tienen lugar entre dichos atributos o conjuntos de atributos, descriptores. Y esto es esencial tenerlo claro y tenerlo bien. Repetimos aquí que el conjunto de atributos o universo suele ser muy claro, los sistemas de información elementales de un problema, de una organización, de un universo.
La L, pues, es fruto de reflexión, comprensión y trasladar al lenguaje o metalenguaje, vamos a decir, del modelo, estas restricciones como dependencias funcionales. Las hay que uno las puede deducir por puro y simple sentido común, viendo el significado de los atributos, pero otros, oye, pues los tendré que deducir de las especificaciones que me den. Bueno, ya iremos sobre esto. Hay unos cuantos, digamos, términos, definiciones, que es importante que tengamos claras, y empezamos un poco porque siendo el tema más, o la parte más, bueno, más densa, pues vamos a tratarlo un poco despacito. ¿Qué es ¿Qué es el cierre de un conjunto de dependencias? Y se representa así. Cierre es una operación, vamos a decir, una definición, pues siempre, o sea, que aparece en muchas situaciones del álgebra. Cierre de un conjunto, bueno, está a la orden del día. Entonces, el cierre del conjunto L de dependencias se representa así. L con un exponente signo más. Es el conjunto de todas las dependencias que son ciertas en él. Me explico. L y todas las que se pueden deducir a partir de L. Por ejemplo, supongamos que en L aparece una dependencia que me dice A implica B. B implica C. Pues si A implica B, o sea, dado A tengo B y dado B tengo C, pues dado A tengo C. A lo mejor no he escrito la dependencia A implica C, pero está en el cierre, ¿vale? Bueno, esto ya lo veremos. Siempre, siempre, en cualquier situación, sean dependencias o cualquier otra cuestión, el cierre de un conjunto es un superconjunto del conjunto dado. O sea, el cierre de un conjunto de dependencias contiene a L y eventualmente alguna dependencia más que puede deducirse de las de L. No nos vamos a preocupar porque nunca vamos a tener que calcular un cierre, pero sí tenemos que saber lo que es, ¿vale? O sea, repito, conjunto de dependencias que me dieron, o que yo definí, y todas las que se pueden deducir de él. Por tanto, si se pueden deducir, no es necesario que se escriba explícitamente. Bueno, repito, el cierre de L nunca lo vamos a calcular, pero tenemos que saber lo que es, ¿vale? Eso sí. Entonces, más importante, esto parece que es una cosa medio esotérica, pero es muy fácil, ya lo veremos en 800 ejemplos. Bueno, 800 no, pero unos cuantos. Lo que sí vamos a calcular, y además se calcula muy deprisa y tal, es el cierre de un descriptor. Eso sí. De nuevo, si el descriptor es X, coloco el simbolito de signo más como exponente, como si fuera un exponente, para indicar el cierre de X. Si el cierre de L sería un conjunto de dependencias, el cierre de X será un conjunto de atributos, sigue siendo un descriptor. Para hablar del cierre de un descriptor, tengo que hablar respecto de qué. No tiene sentido decir, dime cuál es el cierre de AB. ¿Respecto de qué? ¿Respecto de qué conjunto de dependencias? Vale, pues entonces ya tenemos que el cierre de un descriptor se plantea en un contexto. Bueno, pues el cierre de un descriptor se define, respecto de L, se define por tres propiedades. La primera es la de cualquier cierre, que es un superconjunto del conjunto dado. O sea, el cierre de un descriptor X incluye a X, a lo mejor coincide con él. Después,
X, el descriptor cuyo cierre andamos buscando, implica a X más. O sea, todo descriptor implica a su cierre. Todo cierre depende funcionalmente del descriptor cuyo cierre andaba buscando. Y además es máximo. ¿En qué sentido? Si el cierre está bien calculado, ya no le cabe un atributo más. ¿Vale? Si le pongo un atributo más, la dependencia esta de X más respecto de X deja de ser cierta. No sé si aquí a continuación hay un ejemplo, pero da igual, mejor que lo haya. Pero si lo vamos a estar utilizando ya enseguida y viendo ejemplos. La condición tercera que aparece ahí, pues es poner un poco compactamente, un poco ya lo que hemos dicho, las dos primeras. X más, superconjunto de X. X implica X más. Y además es máximo el cierre. ¿Qué quiere decir? Que no existe ningún otro descriptor Y superconjunto de X más tal que X implique ahí. Por ejemplo, supongamos que X es A. Tengo un universo que es ABCD. ABCD. Y digo, quiero saber cuál es el cierre de A respecto de este conjunto de, bueno, y que las A, B, C, D y E estén en el contexto que estoy analizando, verifiquen una serie de dependencias. Entonces digo, vale, ¿cuál sería el cierre de A respecto del conjunto L de dependencias? Pues supongamos, ya veremos cómo se calcula, que el cierre de A, una vez lo he calculado, me dice, anda, es AB. Muy bien. Vamos a probar qué pasa. Si está bien calculado es el cierre, no hay más. Vamos a ver qué pasa si le añado otra cosa. Por ejemplo, D. Pues pasa que esa dependencia de X implica a su cierre, deja de tenerlo. Esto. Pues esto es el cierre. Es decir, en un lenguaje coloquial, el cierre puede verse como el alcance de un descriptor. Explico. En un determinado problema caracterizado por un conjunto de atributos y un conjunto de dependencias funcionales, el cierre de un descriptor es el máximo alcance de ese descriptor. Conocí valor, ¿cuántos más valores del problema puedo conocer? Ya está. Es muy importante y este sí lo vamos a calcular y como veremos en su momento, muy rápido. Vale. Seguimos con otra cuestión básica. Hemos dicho hasta una dependencia funcional decimos X implica Y, o Y depende funcionalmente de X. Y bueno, vemos que intuitivamente las dependencias funcionales tienen una estructura lógica muy clara. ¿Vale? Entonces, igual que en lógica, tengo una serie de fórmulas y puedo tener otras, o sea, de axiomas y puedo tener otros, a partir de los axiomas, por generar una serie de reglas derivadas, pues también, en teoría de modelo relacional, a partir de un conjunto de dependencias funcionales, puedo deducir otras. Bueno, todas estas deducibles, más las que ya tenía, configurarían el cierre de D. Y bueno, pues cierre de un conjunto dado de dependencias, para no tantos atributos y no tantas dependencias, es de una complejidad en cuanto a número de elementos tremendo. Tremendo. Bueno, pues, ¿cómo se generarían esas dependencias que se deducen de las que tengo enunciadas? Pues aplicando unas reglas que son
que estableció un señor, también un teórico de las bases de datos, que se llamaba, pues no recuerdo el nombre de pila, pero sí Armstrong, su apellido. La genialidad es que estas reglas, una a una se ve clarísimo que son ciertas. Luego, lo que de ellas se deduzca aplicándolas a las conjunto inicial va a ser cierto. Pero que este conjunto que él definió sea completo ya no es tan fácil de establecer. Bueno, pues él, digamos, empezó, yo creo, no estoy muy segura porque no es exactamente mi campo, creo que utilizó procedimientos de la lógica, ¿vale? Y entonces, pues bueno, esto fue una contribución importantísima a la teoría de dependencias funcionales y por tanto al diseño. Son muchos las reglas de Armstrong, pero nosotros vamos a mencionar dos y además son bastante evidentes, como todas, por cierto, uno a uno son evidentes. Pero que el conjunto de todo sea completo, de evidente no tiene nada. Bueno, pues entonces, una de estas reglas que se llama de proyectividad me dice que si X implica Y y si Y' es un subconjunto de Y, también X implica Y'. O sea, que si X implica Y, X implica a cualquiera de las partes de Y. A esta regla se le llama de proyectividad. Es evidente. Luego, si yo la aplico a un conjunto de dependencias, las que obtenga son correctas. ¿Vale? Transitividad. Si X implica Y y si Y implica Z, X implica Z. Esta es la regla de transitividad. También obvia, evidente. Y menciono estas dos porque son las que a las que nos vamos a referir. Pues aplicando proyectividad o por transitividad, cuando veamos enseguida el tema de simplificación de conjunto de dependencias. Y nos quedamos aquí por hoy, en este bloque, porque esto ya hemos leído qué es el cierre de un descriptor. Hemos mencionado dos reglas del conjunto de reglas enunciadas por Armstrong, digamos, para calcular hipotéticamente el cierre de un conjunto de dependencias, pero que vamos a utilizar algunas de ellas para otras cosas, en concreto proyectividad y transitividad, y ya aquí pasaríamos al cálculo del cierre. ¿Cómo se calcula el cierre de un descriptor? Cierre del descriptor X respecto del conjunto L. Y así como os digo, el cálculo del cierre de L es inabordable, y no lo vamos a abordar porque, entre otras cosas, no nos hace falta. Nos hace falta saber lo que es, pero no nos hace falta calcularlo. Ahora, sí vamos a tener que calcular el cierre de X respecto de L, y esto es un procedimiento iterativo sencillísimo y que acaba, es finito, o sea, como es lógico, ¿cómo no va a acabar? También el cálculo del cierre de una dependencia, de un conjunto de dependencias, es finito, porque no tiene un número infinito de elementos, pero es tremendo. O sería tremendo. No sé de nadie que se haya preocupado por calcular. Sin embargo, el cálculo del cierre de un descriptor respecto de un conjunto de dependencias, efectivamente, sí lo es. Entonces, con esto hay los elementos suficientes y para abordar ya el algoritmo de diseño.